Una charla que tenés que escuchar. Entrevista en Segundos Afuera. Estás en K2 96.3. Y sí, lo recibimos a él. Es un nuevo experto random en este martes 9 de abril. Nos había hecho una promesa. Yo no me acuerdo si fue en el aire o fuera de aire, pero dijo, hay un tema muy interesante a tratar. Nosotros se lo pedimos también. El hombre hizo la tarea en el hogar y nos trae toda la información para charlar con nosotros en el día de hoy. Su nombre es Damián Univaso, abogado desde hace 12 años. Tiene su estudio ubicado en calle 65, 2770. ¿Nos arreglaron la luz de la calle ahí o no? Sí, muy bien. Perfecto. Era más allá, en 69 y 54. Bien, pero digamos que se va acomodando. Trajimos una temática que se puso como media picante en un momento. Y tuvo resultado. A ver ahora qué pasa con el DNU. Con estos... Total, si vamos a tirar, tiremos, ¿eh? Le hacemos modificar. La próxima el DNU, hablamos Javier. de los acres de Tirri en la luna y capaz que también tenemos. Guarda, por ahí conseguimos alguno. Bueno, bienvenido, Dami, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Raulo? Brenda, Adrián, bueno, a todo el equipo, obviamente. Muy bien. Muy Acá, bien. Contento de sumarme a otra nueva columna. Nos metimos en un temita, yo no sé si diría escabroso, yo diría denso, pesado, porque es un tema Muy hablado. Claro, muy hablado, pero muy amplio a la vez, digamos. Vamos a meter todo en un bowl y ahí en esa licuadora mágica vamos a tener que explicar qué es cada una de las cosas. Desde que arrancó la gestión del nuevo gobierno de Javier Milei, allá por creo que el 20 de diciembre fue, que se emite un decreto de necesidad de urgencia. Algo que yo creo nos familiarizamos mucho con la gestión anterior y tenía que ver con una situación justamente decreto de necesidad y urgencia que tenía que ver con una emergencia que el país está viviendo, no solo el país, sino el mundo, a través de la pandemia de coronavirus. Entonces, el gobierno debía tomar un montón de, si se quiere, decisiones que no podían tener, si se quiere, la tardanza o el ritmo de la burocracia que habitualmente tienen las decisiones que toma un poder ejecutivo. Entonces ahí es como que todos sabíamos, Alberto está gobernando con el DNU bajo el brazo y diciendo, bueno, esto hay que hacerlo así. Todos decíamos, sí señor, porque entendíamos la urgencia que eso tenía. Viene un nuevo gobierno, se da cuenta, esto estoy haciendo un resumen casi personal. Bien, porque me sirve perfecto. Pero digo, viene un gobierno nuevo, si se quiere, que tenía mucho apoyo de la ciudadanía, pero que tenía muy poco backup de peso político y de apoyo legislativo, se da cuenta que si ellos quieren gobernar de la forma que quieren gobernar, en el poder legislativo no tienen la cantidad de votos suficiente y dice, bueno, ¿de qué manera podemos gobernar y tomar decisiones propias? Haciéndolo a través de un decreto de necesidad de urgencia. Bueno, a ver, ¿qué querés vos? ¿Qué querés vos? ¿Qué querés vos? Metámoslo todo en un decreto que no sé cuántos artículos tenía, creo que arrancó con 600 y pico, se recortó a 300 y hoy deben ser 3 o 4. No sé cuántos son. Sí, algo así, un resumen. Pero es más o menos lo que sucedió en la Argentina en este tiempo de diciembre a esta parte, que todo lo que te conté parece que en un libro de historia son una década y en realidad hace 4 meses que está este gobierno, ¿no? Sí, algo así. Bueno, mirá, ese último pie me hace acordar a un comentario de un conocido que me dice, te vas 15 días de la Argentina y parece que cambió todo y te fuiste 20 años y está todo exactamente igual. Claro. Pero bueno, ese es un poco el frenesí que vivimos los argentinos. Mirá, vamos a hablar del DNU. Sí. De ese DNU que se conoce, el número del DNU es el 70/23. ¿Por qué 70? Bueno, porque hubo 69 decretos anteriores que emitió el Poder Ejecutivo Nacional, ¿sí? Entonces, es muy fácil en el 2023. ¿Qué quiero decirte con esto? Que el DNU, que es Decreto de Necesidad y Urgencia, como bien vos decís, participa de una categoría un poco más amplia que tiene otras características, otros decretos que también puede dictar el Poder Ejecutivo Nacional. Pero para poder decirte... O sea, ya la gestión de Alberto durante ese año hasta que llegó Javier hizo 69. El primero que hace este hombre... Decretos, no decreto de necesidad y urgencia. Ok. Decreto. Bien. Por eso es que ahora te voy a explicar qué es un DNU y después vamos desmenuzando qué tipo de decreto hay. Dale. El DNU es una atribución que tiene el Poder Ejecutivo, que está reconocida constitucionalmente dentro del artículo 99, inciso 3, pero de manera excepcional. ¿Por qué de manera excepcional? Porque deben darse determinadas cuestiones objetivas para que se pueda llevar adelante esta atribución que tiene el Poder Ejecutivo, que la tiene que realizar con determinadas solemnidades y determinadas formalidades, que ahora te las voy a explicar, y tiene que luego ser sometido al estudio del Congreso. Después también te explico cómo se somete al estudio del Congreso. Diciéndote todo esto, vos parece como Diego Seyman y Pato, que te lo digo todo y vos decís, no te entiendo. No te entiendo. Ya lo vas a entender. Ok, dale. Bueno, como te decía, es una circunstancia excepcional. ¿Cuándo puede el Ejecutivo
llevar adelante un decreto de necesidad de urgencia? Bueno, cuando no estén dadas las condiciones o tenga la urgencia sea tal que no permita, como bien vos dijiste, que se reúna el Congreso y lleve adelante el proceso conforme establece la misma Constitución para la función del Poder Legislativo. A ver. Que vaya al Congreso quiere decir que... Lo que pasó con la ley Ómnibus, chicos, Bueno, o sea, pero lo digo, vieron... trato de ponerlo en Sí. pasos y en días, porque son cantidad de días. Ujú. Primero se tiene que armar una reunión de comisión dentro de cada uno de los poderes, tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados, se hacen las comisiones. Los diputados y senadores, que no tienen que saber de todo, se tienen que asesorar sobre la temática que se está Sí. discutiendo. Esto en algún momento se aprueba, si es que llega en algún momento a ser tratado dentro del recinto, y a partir de ahí, si recibe la aprobación o no. Digamos que ese sería el proceso. Básicamente, o sea, es un dictamen en comisión, se Sí. hacen lo que vimos, ¿se acuerdan en el DNU que se trataba, perdón, en la ley Ómnibus que se hablaba un montonazo Sí. de esta temática, aquella otra temática, que pum, que pan, qué sé yo, se hace el dictamen, se lleva al recinto y en el recinto se aprueba y de esa manera pasa al Senado y el Senado también aprueba o rechaza, que Sí. si rechaza puede volver para determinar esas modificaciones que hizo el Senado al diputado y después termina yendo al Ejecutivo. Pero volvamos sobre el caso particular. El Ejecutivo no legisla, ¿sí? Quien legisla es el Poder Legislativo. O sea, por norma, el Ejecutivo no va a legislar, no puede legislar. No puede hacer leyes. No puede hacer leyes. Excepcionalmente, vuelvo sobre lo excepcional y me pongo medio denso con eso, pero por eso es importante que lo entendamos, tiene esta facultad. Pero tiene esta facultad cuando no se trate de materia tributaria, cuando no se trate de materia electoral, cuando no se trate de materia penal, ni de régimen de los partidos políticos, ¿sí? Y cuando vuelvo sobre lo mismo, cuando las circunstancias no te dejen reunir al Congreso. Me meto ahí, hablaste de lo tributario, hay un paquete fiscal que está inmerso en el DNU que supuestamente no debería estar. Es tarifario, no fiscal. Hay una cosita, pero habla solo de las tarifas, Me gusta, no por del, eso- del tributo. Por eso repregunto. Y la otra que nombraste, Partidos políticos. Sí. Elecciones. Habla, Siste- sí, sistema de régimen electoral. elecciones, el régimen electoral. En la ley Ómnibus. Nos Ah, confundió a todos. Ok, Nos bien. confundió a todos, pero si Bien. querés después te dejo acá una copia de los títulos que trata exactamente el decreto de Bien, necesidad de urgencia. dale. Bueno, entonces no lo puede hacer, no puede legislar. Excepcionalmente, reitero. En un estado de emergencia. Va, exacto. Bueno, sí, en determinadas particularidades, ¿cuándo? Por ejemplo, y lo dice el caso Berrochi, es un caso que trató un DNU la Corte y nos dio determinadas pautas, porque la Corte Suprema es quien interpreta la Constitución. Sí. Y nos dice, ¿cuándo es? Cuando no se puede llevar adelante, bueno, en caso de emergencia, como vos decís, estamos hablando de o que estamos frente a una guerra, Sí. o que hay una catástrofe natural, terremotos, o Sí. suponete que sesionaba acá y hay un tsunami y no se puede, no va a sesionar acá el Congreso Nacional, pero te una, quiero decir, una o la inundación. facultad, Una inundación. la- Decretás la emergencia hídrica la y capital. el gobierno puede dar obras sin licitación, bueno, por o ejemplo. lo que pasaba en la pandemia, vos lo dijiste. No podían ir, por la circunstancia, no se podía ir a sesionar al Congreso. Claro. ¿Estamos? Entonces, Una licitación de compra de barbijo se iba por DNU. esas son las características por las que se puede llevar adelante un decreto de necesidad y urgencia. Ok. Es decir, guerra o catástrofe natural. A su vez tiene determinadas solemnidades. Cuando digo solemnidades, formalidades. Sí. Tiene que estar, y eso lo hace la reforma del 94, tiene que estar refrendada por todos los ministros, Sí. ¿sí? Es decir, firmado por todos los ministros del decreto, además obviamente por el presidente, y por el jefe de gabinete. Que el jefe de gabinete es el que se encarga de llevarlo a la comisión bicameral permanente, esta de que tanto se está hablando. Pero como dije anteriormente, los decretos son una atribución del Poder Ejecutivo Sí. que forma parte de una caracterización, o sea, de una clasificación. Hay decretos que son reglamentarios, que son lo que hace precisamente el Ejecutivo, reglamenta las leyes para poder ejecutarlas. Sí. Esa es una facultad del Ejecutivo. Otros decretos son los autónomos, que son facultades propias del Poder Ejecutivo. Recordemos que, por ejemplo, el Poder Ejecutivo es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Cuando se lleva adelante una guerra hay un montón de decisiones, procedimientos que tiene que llevar adelante que los hace por decreto. Que no se consultan con Bien. el Poder Legislativo, está bien. Exacto. Otras son las conocidas facultades delegadas, ¿sí? Entonces, decretos delegados se conocen, Sí. ¿sí? O reglamentos delegados. Las facultades delegadas, ahora en la ley Ómnibus había una serie de delegación de facultades que se le pretendía al gobierno que se le hiciera
y se le recortaron y demás. Bueno, lo que... Por ejemplo, la decisión de aumentar un impuesto que si no, deberían consultarlo con el legislativo. Exactamente. Esos son Pero facultades delegadas. esas facultades delegadas tienen que ser sobre una materia específica y por un tiempo específico, determinado. Ok. ¿Bien? Bueno, entonces que hay una serie de reglamentos que son los 69 anteriores que dictó Alberto Fernández, y estamos hablando del 70, que es el de necesidad y urgencia, que tiene que tener las particularidades que yo te venía diciendo. Y como te digo, lo puedes llevar adelante cuando las condiciones no te dejan, esa necesidad, esa urgencia, no te deja que el Poder Legislativo funcione en debida forma como establece la Constitución, que son ante una catástrofe, vuelvo a repetir, o ante condiciones bélicas, como por ejemplo puede ser una guerra. Es decir, estamos en medio de un conflicto que esperemos no pase ni no nos incluyamos en ningún conflicto de allá cerca de la ciudadanía de Storlarzuk, que parece ser que puede llegar a mandarse tropas, soldados, ¿viste? Ucrania, Rusia, sí. Esperemos que sigamos siendo neutrales como fuimos siempre, esos son temas aparte. Y que no se traten estas temáticas que yo te dije, penal, tributaria, electoral, ni régimen de los partidos políticos. Te hago la primera pregunta personal. Sí. Vos, además de ser abogado, de tener el trabajo que tenés, también sos político. ¿Por qué crees que Javier Milei presenta esto a través de un DNU? La verdad... Dame tu creencia. Yo creo que... ¿Es por desconocimiento? Yo te lo voy a decir como lo quiero y lo creo. Creo que es para la gilada. Okay. Entiendo que es para mantener su base electoral diciendo, hola, ¿qué tal? Llegué y hago todo lo que creo que tengo que hacer. A ver, particularmente si uno lee los fundamentos del decreto de necesidad de urgencia, que me costó encontrar un decreto de necesidad de urgencia porque para fundarlo, básicamente tenés que basarlo en el 99, inciso 3, que te dice que es excepcional y que tenés que tener la necesidad y urgencia garantizada, no una creencia particular, porque a ver, yo no compartía en mucho, y no comparto en mucho, lo que hace el gobierno actual ni el anterior, pero la realidad es que en ninguno de los casos, imagino, hayan expuesto su ejecución en el gobierno en contra del pueblo. Digo, o sea, cada cual tenía su fundamento para decir que lo estaba haciendo por una emergencia, por una necesidad o por lo que sea. Ahora, si cada gobierno que viene va a fundar su actuación y va a asumir la potestad de toda la suma de los poderes públicos, entonces estamos en un problema republicano. Claro, te pongo un ejemplo bien gráfico y si se quiere popular y generalista, que es la ley de alquileres. ¿Cuál era la emergencia de dar de baja la ley de alquileres? Si uno se lo pregunta, ¿no? Y seguimos, si querés yo te cuento. ¿Cuál es la emergencia de hacer sociedad anónima a los clubes de fútbol? Sí. Entonces, y particularmente a ver, cuando te dicen, no, el gobierno de Cristina, el gobierno de Néstor hizo 300 y pico de decretos, ojo, no eran todo de necesidad de urgencia como te conté antes, primero. Claro. Segundo, eran temáticas específicas y particulares. Recordemos que este DNU, para la reconstrucción de las bases económicas de Conche, estamos hablando de que toca, no deroga, toca 300 leyes. Y leyes en sentido amplio. Estoy hablando de que te deroga 30, después otros tantos decretos los modifica, otras tantas leyes las modifica. Así, por ejemplo, te estaba escuchando a la mañana mientras iba a una reunión en el colegio y hablaba de las prepagas. Bueno, modifica la ley de prepagas y deroga el decreto que le pone un límite a las cuotas que pueden cobrar. Entonces, como trata eso, te trata vuelvo sobre lo mismo, las sociedades anónimas para los clubes de fútbol y saca al Banco Nación de las posibilidades de las empresas a privatizarse. O sea, de la prohibición de las empresas estatales a privatizarse. Entonces digo, acá hay un quilombo tan grande. Era abarcar mucho en un solo título. Que yo lo que creo es que va a terminar teniendo la suerte, si se estudia a conciencia, que tuvo en el poder en el Senado. Porque ahí va con el procedimiento que yo te decía. Firman todos los ministros. Sí. Refrenda al jefe de gabinete. Sí. Y con obviamente la firma del presidente. Se envía dentro de los 10 días a la Comisión Bicameral Permanente, ¿sí? Que está constituida por 8 senadores y 8 diputados, representando a sus bancas, digamos, es decir, al porcentaje como están sido elegidos dentro del Senado y de diputados. Y ellos tratan sobre la validez o invalidez de la forma y hacen un despacho y lo elevan al Pleno. Sí.
Hay un solo antecedente de que la comisión bicameral volvió para atrás un decreto de necesidad y urgencia, que fue un decreto de necesidad y urgencia que elevó Macri en el 17, donde después terminó siendo ley. ¿Sí? Intervenía el procedimiento en las ART, Sí. donde había una comisión médica previa a llevar adelante el proceso, que hoy sucede, pero a través de una ley. Ok. ¿Sí? Pero bueno, ahí la bicameral le dijo, che Macri, esto no cumple con la necesidad, con la urgencia, ni tampoco hace que no se pueda juntar el Congreso para llevar adelante esta ley. Bueno, bárbaro, entró como ley, se hizo ley. Bueno, ahí quiero hacer el punto y aparte. Y te pregunto, las principales diferencias de lo que es el DNU con una ley, ya lo hablamos, es el tratamiento. Es que todo el Poder Legislativo puede decidir y convertir en ley algo que el Ejecutivo está presentando como proyecto. Eso también lo puede hacer el Ejecutivo. El Ejecutivo puede presentar un proyecto de ley, como lo hizo con la ¿Qué ley es la ómnibus. ley bases Sí. o la ley ómnibus? Sí, perdón, la ley claro. bases y ley ómnibus Es lo mismo, es lo es lo mismo. mismo, es lo mismo. Porque tantos nombres le ponen, qué gente tribunera, por Dios. Bueno, ¿no es el decreto de necesidad de urgencia? ¿Viste cuando vamos al lenguaje futbolero? ¿Viste cuando vas a patear un tiro libre? Que haces una amague para que tiren la ley de los offside y después queden enganchados en la segunda. ¿No es eso el decreto de necesidad de urgencia? De, che, si me vas a voltear algo, volteame esto, que yo sé que es inconstitucional, que sé que no lo vas a dar por hecho, o sea, si lo va a tratar el Poder Legislativo, me lo vas a dar de baja, y te negocio un poco la ley bases en el medio, lo voy hablando, pero ya le adelanto a la sociedad que se vienen estos cambios. Bueno, yo creo que es lo que te dije al principio. Creo que fue, cuando digo para la gilada, para la tribuna, decís vos, bueno, Sí. estamos, es decir, a mi entender, lo que se hizo, esas son consideraciones políticas personales, si se quiere, no jurídicas. Jurídicamente para mí no tiene asidero por todas estas circunstancias que yo te vengo diciendo. Es decir, no estaban las circunstancias dadas para que se lleve adelante un decreto de necesidad de urgencia, como también estaba mal en otras circunstancias, porque por ahí lo primero que me van a decir, Claro, no es partidario esto. al anterior y al que venga, si el legislativo puede funcionar, el ejecutivo no puede legislar. Está bien. ¿Estamos? Sí. Entonces, no digamos pavada. Está mal acá y está mal antes y va a estar mal cuando venga. Ok. Bien. Después, respecto de la cantidad de temas que trata, como una vez que entra a la Comisión Bicameral Permanente y lo envían, ponele que cumpla con los requisitos y lo eleven al Pleno, ¿sí? La Comisión Bicameral Permanente lo eleva al Pleno, al despacho, tal como viene el decreto, y los legisladores, en diputados y en el Senado, no pueden modificarlo. No pueden decir esto sí, esto no, hasta acá sí, hasta acá no. Es decir, o se rechaza o se Sí acepta o no, claro. en el todo. Claro. Entonces, como yo te digo que se rechaza y se acepta en el todo, explícame cuál es la necesidad de urgencia, reitero, de las sociedades anónimas de los equipos de fútbol. Es que quisieron aprobar todo de una. Entonces, o sea, las ideas que tenían es... Está bien, pero entonces no puedo volvemos entenderlo, sobre lo mismo. Entonces, mañana viene un gobierno de otro color político con otras ideas, porque acá lo que se está tratando es de desregular el mercado, dar vía libre a la voluntad de las partes. Sí. ¿Sí? Entonces, partiendo de la base de que todos largamos desde el mismo lugar, porque eso es lo que reconoce el liberalismo, es decir, viva la autonomía de la libertad y el libre mercado y toda la mar en coche, pero todos salimos en una carrera de acá al parque y todos estamos acá en la radio. Está bien. Nunca entiende que hay algunos que están en el hospital y otros que largan desde la Dulce, más o menos. Pero Está bueno, bien. esas son consideraciones personales. Lo que voy es, está bien, es una manera de llevarlo adelante y la gente lo votó. Ahora, la gente también anteriormente votó otras cosas y a futuro va a votar otras cosas. Y no por eso el Poder Ejecutivo, que tiene que ejecutar, se va a arrogar facultades legislativas. Entonces, separemos la paja del trigo. Hay una cosa que está bien y otra cosa que no. Yo no estoy deslegitimando la facultad y la potestad que le otorgó el pueblo al Poder Ejecutivo para llevar adelante su función, que se las reconoce el artículo 99. Excepcionalmente hay las facultades para legislar en determinados momentos. Pero lo que quiero decirte es, el Poder Legislativo va a decir sí o no al DNU. No va a decir sí hasta acá, Me gusta no un esto 60%, lo otro lo modifico, claro. Entonces, no sé, por ahí es medio subjetivo, pero digo, escuchen lo que dijo Lustó en el momento que se trató en el Senado, Sí. y él dice, puedo llegar a estar de acuerdo en un montón de cosas, pero es inconstitucional. O sea, yo no puedo aprobar esto porque es inconstitucional, porque no hay necesidad de urgencia para esto, porque además el Poder Ejecutivo tiene la facultad de convocar a sesiones extraordinarias. Estaba en receso cuando asume él Sí. el Congreso. Sí.
pero lo puede convocar y no se pueden negar. O sea, ¿cuál era el impedimento de convocar al legislativo a tratar todo este paquete de leyes? Y de manera, si se quiere, conjunta, como lo mandó con la ley ómnibus, que para mí es un error, pero bueno, son problemas de él, o por separado. Está bien. Entonces digo, y de esa manera se aseguraba que algo pasara. ¿Qué son los superpoderes, Dami? Que creo que un poco hablaba, ¿qué era? ¿El DNU o qué era lo que adjudicaba algún superpoder? El DNU habla el de... DNU, ¿no? El DNU, a ver, hay distintas maneras de entenderlo, los superpoderes, pero son las delegaciones de facultades. Es decir, yo te delego facultades que son mías, del Poder Legislativo, por ejemplo, Sí. por un determinado tiempo, Sí. para que vos lleves adelante. Por ejemplo, lo que se conoce también como la suma de la potestad pública. Digo, yo legislo, ejecuto, y en este caso no juzgo, porque todavía por suerte tenemos en última instancia el Poder Judicial que nos va a analizar y va a determinar si es constitucional o no el DNU, por ejemplo. Pero es esto, es decir, detentar facultades que son propias de otro poder, como es el legislativo, en el ejecutivo. Bien. Y esto lo pide el DNU, lo pedía también la ley ómnibus, o ley de bases, ¿no? Sí. Poner el nombre que se te ocurra. Y otra particularidad que es importante tener en cuenta, que el DNU hoy está plenamente vigente desde el 28 de diciembre del 2023. ¿Por qué? El 20 se publicó. Sí. No tenía fecha de entrada en vigencia. Algunos dicen que fue un error, otros dicen que no le importaba, porque el Código Civil, en el artículo 5, dice que las leyes entran en vigencia, si no dicen nada, desde el 8º día de su publicación. Ok. El O sea, 20. sabía que si no era El mañana, 28. era la otra semana. El 28. Entonces, el 28 entró en vigencia y el DNU está plenamente vigente, y la ley de alquileres está... Caída. La ley vieja está derogada, y las prepagas tienen la posibilidad de aumentar y cobrarte lo que se les antoja, sin entender que la salud tiene particularidades estratégicas y públicas, porque también derogó otra ley que así lo entendía, y un montón de otras cosas más que hace y que lleva adelante el DNU. Lo que yo en algún momento hablé también del Banco Nación, derogó el tercer párrafo del artículo 9, en donde pone al Banco Nación, no lo exceptúa de ser privatizado, podría ser privatizado, por ejemplo. Sí. Había una ley que lo exceptuaba expresamente. Bueno, hoy está plenamente vigente el DNU, y si mañana se quiere llevar adelante la privatización, tiene que haber una ley que así lo diga. Por ejemplo, te digo el Banco Nación porque me toca de cerca, pero Sí, digo, sí, pues, sí. un millón de otras cosas. YPF, lo que sea. lo Sí, que sea. Aerolíneas Argentinas. Esas ya eran privatizables porque estaban en la nómina de la Sí. ley de emergencia. Pero bueno, pero el banco no lo estaba, y ahora sí, podría estarlo. ¿Sí? Y pará, a lo que voy es, está plenamente vigente. Ah, pero pará, porque lo rechazó el otro día el Senado. Estábamos hablando recién de... Sí. Y la realidad es que la ley que determina el procedimiento de cómo se llevan adelante el estudio, el análisis por el Congreso del DNU, lamentablemente no te dice que ante la negativa de una de las cámaras cae el DNU. No, al contrario. Con la aprobación de una sola de las cámaras, o que la Cámara no se expida, el DNU es vigente. Ok. O sea, hasta ahora, ¿quién lo rechazó? El Senado. El Senado. Ya dijeron que no. ¿Y por qué no se tratan diputados todavía? Bueno, la realidad es que el jefe de gabinete lo manda dentro de los 10 días a la bicameral permanente. La bicameral permanente tendría que dentro de 10 días elevar sus propios pliegos, dictámenes al Pleno, Sí. para que sea tratado. Sí. No lo hizo la bicameral permanente. El Senado lo agarró igual, porque pasados esos 10 días, el Pleno puede llevar adelante e incluir en la sesión que sea, Sí. como en el temario, el tratamiento del DNU. El Senado lo hizo. Dirán que por presiones de los aliados, de los no aliados, de la oposición, de Villarroel, que no se quería convertir en Cristina, lo que sea. Sí, de tener su independencia O tal ideológica, vez- si se quiere. Ella lo dijo, lo escuché en una entrevista, dijo, esto tenía que ser tratado, pero legalmente tiene que ser tratado, Es que porque está muy nosotros bien. tenemos que darle la opción a quien son oposición nuestra a que elijan si están de acuerdo o no. Pero Martín Menem fue más funcional, digamos, ¿no? Martín Menem está ahí, o sea, en cualquier momento diputado lo podría tratar. Sí, Si la respuesta es esta, ¿por qué no lo trata? Porque no quiere. ok. La Cámara de Diputados, en la próxima sesión que tenga, Sí. si quiere lo incluye en el temario, tiene que hacer el dictamen pertinente y se incluye en el temario. ¿Por qué? Porque ya está en condiciones, porque ya pasaron los 10 días que tenía la Comisión Bicameral Permanente para hacerlo. Lo niega diputados. Estoy haciendo futurología. Ya está negado en el Senado, lo niega diputados. Volvemos para atrás. Volvemos para atrás. ¿En cuánto tiempo? Al otro día. Cuando se publique. Cuando se publica. Cuando diga, perdón.
lo rechaza y Sí. ahí van a establecer un dictamen, ¿no? Entonces vos decís, Entonces ahí vuelve la Lo ley de rechaza. alquileres, las prepagas no van a poder aumentar el precio y todo lo demás, ¿no? ¿y qué pasó en el medio? Porque capaz que alguien hizo un alquiler Sí. interín, Claro. de diciembre. Yo contraté con Adrián y Sí, nos y pusimos le de acuerdo en en las dólares. partes, En dólares. criptomonedas. Claro. En criptomoneda, perfecto. Sí. Y bueno, ¿Y ese alquiler? eso se va a respetar. Ok, Porque o sea, estaba yo- en plena vigencia. Bien, me aumentó la prepaga, vino Velocopit, No, bueno. pasó la escoba No. y dijo, me aumentó un 80% en Está 3 bien. meses. Digo, yo puedo ir a la justicia para protestar de que él lo hizo mientras estaba vigente un DNU o no. Hay que analizar el caso concreto, ¿no? Pero la realidad Lo es metí en que el papel de abogado. la realidad es que hay un sistema que hoy no está cumpliéndose porque está derogado de prepagas que atiende a lo que es el sistema público de salud y que Sí. estaba involucrado en eso, que hoy no tiene sentido, pero que el día de mañana, si se llega a rechazar el DNU, volvería a cobrar sentido Sí. y deberían adaptarse en consecuencia. Tal vez no van a retrotraer la tarifa, lastimosamente Casi te lo voy a inviable, contar. sí. Pero sí es posible que no la puedan volver a aumentar, sí es posible que tengan que cubrir determinados tratamientos que hoy, por ejemplo, ¿viste? Hay cosas copadas de lo más triste en el DNU, porque... Dame la parte buena del DNU, a ver. En la parte de salud te dice que además del nombre comercial de los medicamentos, le exige y los pone como una obligación a los médicos de que pongan el nombre genérico del medicamento que tienen que llevar Para adelante que para ellos no poder puedan recomendar paliar, marcas. claro, para poder paliar o para poder tratar su patología. Lo cual, eso está muy bueno. Lo que pasa es que también te cerraron, si se quiere, el laboratorio público. Sí. Porque teníamos nosotros la posibilidad de crear medicamentos que hoy ya por ley lo dieron de baja. O sea, por ley, mediante el DNU. Entonces digo, eso está copado porque digo, en definitiva, no pasa por la marca, sino ahí sí, el que me lo venda más barato, si total el medicamento es exactamente el mismo. Claro, que sacan es la carterización de los laboratorios. Bueno, sí, el tema es que tanta libertad después te termina siendo algún oligopolio que te termina matando igual. Porque digo, generalmente los que se ponen más rápido de acuerdo son los empresarios y no nosotros que vamos a consumir el medicamento. Yo creo que es un tema, como lo dije al principio de la Pero es columna, particular y personal eso. muy denso como para poder tratarlo en una sola columna. Yo voy a ir a un segundo capítulo. Te voy a preguntar una opinión y que me digas cuáles son los términos o los tiempos en realidad en los cuales se podría aprobar la ley bases. Digamos, todavía no voltearon el DNU, no me quiero imaginar lo que puede llegar a tardar para ser aprobada la ley bases. Mira, a ver, el tema es el tratamiento que se le dé, porque la ley base, vuelvo sobre un poquitito, eso sí, como vos decías anteriormente, tenía 600 artículos, Sí. bajaron a 300 y creo que quedaron en 200 y pico, no me acuerdo exactamente, pero evidentemente sacaron un montón de cositas en el medio, por ejemplo, que tenían que ver con retenciones, con jubilaciones y alguna otra cosa más. Tal vez a eso se le puedan incorporar más cosas o terminar sacando o tratar todas las temáticas por separado. Que eso es lo que correspondería. Y si tratan todas las temáticas por separado, yo creo que las leyes empezarían a salir Sí. en tiempo y forma y con ritmo al cual yo creo que hasta pondrías en jaque a los legisladores, porque si vos le decís, tratame... Sí, hoy ley hola, ¿qué tal? provisional. Tratame jubilaciones. Claro. Tratalo. Y si no tratás, el que no da quórum queda expuesto y el que no baja queda expuesto y el que... Pero ni siquiera pasa eso, es decir, todo o nada. Evidentemente querés nada. Ok. Me quiero meter en análisis de la ley bases, próximo capítulo. ¿Qué es lo que cambiaría? Necesito saber, porque te digo la verdad, mirá que me considero un tipo informado, pero necesito saber qué cambiaría en mi vida si la ley bases se llega a aprobar. Quisiera ver exactamente cómo la van a mandar ahora, porque viste que Va cambiando el proyecto. volvió a Modificaciones. comisión. Yo imagino que... Sí, hoy ya cambió, por ejemplo, el piso de ganancias. Bueno, 1.800.000. Es el negociado que ese es el hicieron. negociado con el que andan dando vuelta. Era 1,5 millones. Por ¿no? En algún ejemplo, momento. era... Sí. No, era 1.200.000. Sí. Querían más de 1,5 millones, entre 1,5 millones y 2 millones, y lo dejaron en 1.800.000. A ver, ¿en qué cambia? Y bueno, yo entiendo que Kicillof, por ejemplo, aumentó desmedidamente las patentes porque se adelantó a lo que hizo Massa. Me quedó pegado el tono. Se adelantó a lo que hizo el candidato de su propio partido cuando llevaron adelante
digo más, era Alberto Fernández en realidad, pero bueno, cuando llevaron era ministro de adelante Economía, la sí. derogación del proyecto de ganancia, digamos, de la ley del impuesto a las ganancias. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, bueno, Va a haber una plata que no me va a dar la política, se la tengo que sacarle contribución. En la coparticipación no me va a llegar. Sí. El tema es que es mucho más regresivo el impuesto automotor, Sí. la patente, que el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias es el que más cobran, aporta, Y acá la pagan el todos. automotor, el jubilado tiene un automotor que paga 300% más. Sí. O 500, no me acuerdo en cuánto se fue, 300 más. Sí, era un promedio del 300%. Bueno, entonces digo, eso es regresivo. Ese impuesto es regresivo. Bueno, Pero- próximo capítulo, Damián Univaso es nuestro experto random. ¿Nos metemos de lleno en la ley de bases Sí, la próxima? Dale, vamos a meterle. Me gusta. Pero A ver, yo ¿qué te digo- cambiaría? Salgo a la calle, salgo del laburo. ¿A qué le tengo que prestar atención o qué me va a salir más caro o cuáles van a ser mis derechos o no Me encantó. respecto a la ley de bases? Hay muchas cosas, pero traté como un tema específico que nos pegue por ahí Sí. al Necochea que anda dando vueltas. Y obras sociales. Solo demás, lo me único que parece. le quiero decir es que no se desanimen si llega a aprobar o no hacer nada diputados, porque siempre está el control difuso de constitucionalidad que hace el Poder Judicial. Es otro de los poderes del Estado, Sí. ya hablamos del Ejecutivo y del Legislativo. O sea, el la justicia Judicial se podría meter. hay que activarla, hay que motivarla la justicia. La justicia no va a actuar de oficio, pero... Está vieja la Eh, gente de la justicia, ¿eh? ¿eh? Está vieja la gente de la justicia. Bueno, No ese es tienen otro ganas. ese es otro tema para hablar. El juez ¿Por qué la Lijo- Corte Suprema tiene, o sea, asumen cuando tienen 67 años Y bueno, y a los porque- 75 se pueden ir? porque ¿O, no- o es mucho más sabio un tipo de 65 años que un tipo de 40? No creo que sea mucho más sabio, pero se requiere determinado prestigio para llevar adelante la función. Sí. Tenés que tener un acuerdo de las 2/3, o sea, ese es otro tema si quieren, pero Es digo, tiempo de lobby. otra de las facultades que Es tiene... el tiempo que te ocupa el lobby. Otra de las facultades que tiene el Poder Ejecutivo es designar Sí. a los miembros de la Corte con acuerdo del Senado, un acuerdo de las 2/3 partes del Senado. O sea que imagínate que... Que es lo que tiene que lograr Lijo ahora. Es lo que tiene que lograr ¿No? Lijo ahora. Pese a que hay algún cuestionamiento ahí dando vuelta respecto de que no se cumple, por ejemplo, con la cuestión de género, porque viene a cubrir la vacante de Hayton de Nolasco. Sí. Era la señora por donde se tenía que tirar el tiro libre, ¿se acuerdan? Sí, sí. Estaba así cortadita. Bueno. No. Bueno. Hacía trampa en la escondida. la por señora. ejemplo, Muy bien. entonces, bueno, reitero. ¿Qué sería bueno? Y sería bueno que sea suplantada por una mujer, pero no Sí. porque a mí se me antoja o porque está de moda, sino porque el decreto que reglamenta esta facultad del Estado dice que tiene que respetarse. La temática, por ejemplo, ahora estaban buscando un penalista, Sí. ¿sí? Porque le está faltando un penalista a la Corte. Recuerden, en algún momento tuvo Zaffaroni y se fue. Entonces le está faltando un penalista. A Benedetto no lo van a llevar porque no está muy bien para Fernando. eso. Y otra de las cuestiones que tiene que seguir la Corte para el Ejecutivo para designarlo es la temática, la regionalidad, es decir, no me traigas todos de Capital Federal. La cuestión de género es una de las cuestiones que debería atender. Bien. En la medida de lo posible, dice el decreto, o sea que no es que lo obliga. Entonces, ahí está la cuestión de decir, bueno, no me obliga, yo estoy buscando un penalista, este penalista me cubre la vacante tiene que ser cubierta y dale que va. Bueno, pero me ¿Qué quedo sé con que yo? la justicia en algún momento, si ve que el DNU se va de mambo, hablando cotidianamente, Sí, se exactamente. puede intervenir, digamos, entre los tres poderes. Sí, y es mentira que nunca se opuso la justicia a ningún DNU, ha marcado la inconstitucionalidad en reiteradas ocasiones. En los últimos 5 años, está bien, tratan por ahí DNU que se dictaron en el 99. Sí. Porque así es la justicia hermosa que tenemos en Argentina en los tiempos... Pero lo han rechazado. Pero lo han rechazado. De los últimos 5, 4 fueron rechazados y uno se mantuvo. Que fue una cuestión, pero también se mantuvo porque era un DNU que era de anterior a la reforma del 94. Era por unas cuestiones de hidrocarburos en La Pampa y bueno, respetaba una cuestión energética y eso es particular. Pero digo, por ejemplo, rechaza el DNU por el cual Alberto Fernández le dijo que tenía que tener cerradas las escuelas Rodríguez Larreta. Está bien, lo rechaza porque dice, se está entrometiendo en la autonomía que tiene la ciudad de Buenos Aires, pero lo rechazó. Digo, porque no había necesidad y urgencia para eso, para avasallar esa facultad que tiene la ciudad de Buenos Aires, Sobre otro territorio, claro. en este caso particular.
Me encanta charlar con él. Leyes, chistes, respuestas, todo eso a cargo del señor Damián Univaso, que ha sido nuestro experto random. Les pido un fuerte aplauso para el señor Damián Univaso, por favor. Pónganse de pie. Dami, muchas gracias. Siempre un gusto. Quiero saber cuánto me cambia la vida. Ley de bases. Bueno, la próxima es Próximo esa. capítulo. Dale. Me va. Gracias. Ustedes.